Código de problema o BDI. Descripción técnica, sensor de velocidad de entrada, turbina IQOT, BIQOT, rango, rendimiento del circuito. ¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, BAU, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando se exhibe un código de problema de diagnóstico P2766, se debe a que el módulo de control del tren motriz PCM detecta un mal funcionamiento en el circuito para el sensor de velocidad de entrada designado o turbina, conocido como IQOT, BIQOT. Aunque los sensores de entrada y de velocidad de la turbina son prácticamente idénticos en diseño, algunos fabricantes optan por variar la terminología de los componentes. La designación A generalmente está reservada para vehículos equipados con OBDI que utilizan sensores de entrada múltiple o de velocidad de la turbina. El sensor de velocidad de entrada, turbina generalmente es un sensor electromagnético de 3 hilos que se usa para monitorear la velocidad de entrada de la transmisión, reconocida por el PCM como revoluciones por minuto o RPM. El sensor se coloca cerca de la parte posterior del convertidor de par, en el eje de entrada de la transmisión, y se monta con un perno o se enrosca directamente en la caja de la transmisión, en el eje principal o de entrada de la transmisión. Hay ranuras especialmente diseñadas o una rueda reductora con muesca. El eje de entrada o rueda reductora pasa muy cerca del extremo del sensor, completando el circuito electromagnético. A medida que las ranuras o muescas pasan por el sensor, el circuito se interrumpe y se forma un patrón electrónico. El PCM recibe esta formación de patrón como un patrón de forma de onda que interpreta además como entrada de transmisión, velocidad de la turbina. La velocidad de entrada de la transmisión turbina se compara con la velocidad de RPM del motor, el porcentaje de la carga del motor y la velocidad de salida de la transmisión para determinar la velocidad de entrada deseada de RPM. Si la velocidad real de entrada turbina no coincide con la velocidad deseada de entrada turbina, se almacenará un código y se podrá encender una lámpara de mal funcionamiento. Síntomas y gravedad. En algunos casos, el PCM colocará la transmisión en modo de IQOT. Coger a IQOT. Cuando se guarde este código, la transmisión cambiará bruscamente en este modo. Si la transmisión comienza a cambiar de manera irregular cuando se le presenta un P2766, el problema debe abordarse de inmediato. Los síntomas de un código P2766 pueden incluir fluctuación del velocímetro o del odómetro, cambio de la transmisión áspero o errático, falla de la transmisión para cambiar en absoluto, pobre eficiencia del combustible, operación intermitente del velocímetro o odómetro. Las causas potenciales para que se establezca este código son cableado o conectores dañados, sueltos o quemados, a sensor de velocidad de entrada defectuoso, B sensor de velocidad de salida defectuoso, B convertidor de par de transmisión defectuoso, fallo de PCM o error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Un escáner de diagnóstico avanzado, un voltímetro o mímetro digital, DVOM, un manual de servicio del fabricante y posiblemente un osciloscopio serán útiles para diagnosticar el código P2766. Probablemente comenzaría mi diagnóstico con una inspección visual del cableado y los conectores del sistema. Los cables o conectores desconectados, corroídos, quemados o en corto deben ser reparados o reemplazados. No olvide probar la batería e inspeccionar los cables y los extremos de la batería. Pruebe la salida del alternador. También tengo la costumbre de conectar el escáner al puerto de diagnóstico y recuperar todos los códigos almacenados y escribirlos para futuras referencias.
salidas. También me gusta tomar nota de los datos del cuadro congelado. Si los códigos del sensor de entrada y del sensor de salida están presentes, use el flujo de datos del escáner para determinar qué circuito tiene la falla. Para obtener datos más precisos, reduzca el flujo de datos para incluir solo la información pertinente. Compruebe si hay restos metálicos excesivos en las superficies magnéticas de los sensores de velocidad de entrada y o salida. Para obtener los mejores resultados, elimine los restos excesivos antes de la reinstalación. Cuando se quitan los sensores, inspeccione también las ranuras de interrupción o las muescas de las ruedas reductoras. Use el DVOM para probar sensores individuales siguiendo las especificaciones del fabricante que se encuentran en el manual de servicio o en todos los datos. Se deben reemplazar los sensores que no cumplan con las especificaciones del fabricante. Algunos fabricantes recomiendan reemplazar los sensores de velocidad de entrada y salida como un conjunto. Antes de probar la resistencia y la continuidad con el DVOM, desconecte los controladores relacionados. De lo contrario, podría provocar una falla del controlador. Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Si todos los circuitos y sensores del sistema funcionan correctamente y cumplen con las especificaciones del fabricante. Notas de diagnóstico adicionales. Las lecturas erráticas del sensor de velocidad de entrada-salida a menudo contribuyen a los desechos metálicos excesivos atraídos por el sensor electromagnético. Si los sensores de velocidad de entrada o salida deben retirarse de la caja de la transmisión, tenga cuidado. El líquido de transmisión caliente puede escapar del sensor de apertura al espacio libre del reductor. Es crítico, así que asegúrese de que las superficies de montaje, agujeros roscados estén libres de obstrucciones.